Por eso la iglesia se encuentra en acción, porque Dios ama por alegre, Dios ama por alegre, Dios ama por alegre, entonces aquí se gozará, porque Dios ama por alegre, Dios ama por alegre, Dios ama por alegre, entonces aquí se gozará. Gloria a Dios. Hermano Jimmy lo puede bajar, gracias. Bendito el Señor, damos gloria a Dios por las ofrendas y vamos a pedir a nuestra hermana Joaquina que dé gracias a Dios por las ofrendas colectadas, por esos hermanos que se esfuerzan en dar sus ofrendas al Señor y que Dios les bendiga de una manera inmensa. Hermana Joaquina. Amado Padre, en este momento te damos gracias una vez más por estar aquí antes de hacer otra cosa, Señor. A la vez te damos gracias por esta humilde ofrenda que hemos colectado aquí, Señor. Decimos que es un esfuerzo, pero no es un esfuerzo porque es un esfuerzo remunerado por ti, Señor. Con trabajo, y del trabajo proviene lo que te podemos ofrendar a ti a través de la iglesia, Señor, con todo nuestro corazón. Sí, Señor. Y la confianza puesta en ti, Padre eterno, que sea de uso, de mucha ayuda para lo que sea necesario utilizarlo en la iglesia, Señor. Te seguimos pidiendo trabajo, salud y discernimiento, Padre amado y bueno. Y antes que otra cosa te ofrecemos a ti, Señor, te ofrendamos nuestro tiempo aquí con todo el corazón, Señor. Sí, Señor. Recíbelo, Padre amado, y con cada día en nuestro corazón mayor deseo de dar, Señor. No lo que se ve, sino lo que tenemos en nuestro corazón, Señor. Compartirlo con nuestros hermanos presentes y con los que no están presentes aquí, Señor. Llénanos de ti, de tu amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga, hermana Joaquina. Sigamos orándole a nuestro Dios por ese discernimiento. Antes que el pastor pues tome la parte, quería pues nada más que añadir los anuncios de esta semana, que es pues, si el Señor así nos lo permite, el martes tenemos nuestra escuela bíblica y el sábado, siendo el primer sábado del mes, tenemos nuestro ayuno congregacional. Sabemos que a través del Zoom le damos el comienzo a las 9 de la mañana y ustedes siguen a través de ese tiempito que le dedican al Señor con ese sacrificio. Una de las cosas que me gusta de la hermana Joaquina, ella dice que el sacrificio es dejar a un lado lo que a uno más le gusta. Aunque sea esa tacita de café que a usted le gusta tanto en la mañana, vamos a dejárnosla un ratito y entonces así dedicamos ese tiempo al Señor. Y en una esquinita coge su Biblia, escudriña la palabra, tiene un momento de oración, un tiempo de calor del Espíritu Santo que le vaya cambiando, le vaya forjando para ser semejante a ese Cristo. Amén. Que nosotros estamos encaminados a alcanzar esa estatura de Él. Sabemos pues que el domingo, si el Señor lo permite, pues también tenemos la Santa Cena para que vengamos todos preparándonos. Sabemos que hay muchos hermanos que acaban de venir de viaje y por eso no están aquí. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, Ramona, Zoraida, la hermana Ana y los demás que estuvieron pues con sus familiares y demás. Qué bueno que están de regreso, el Señor los trajo con bien y glorificamos a Dios. El pastor también va a hablar de una iniciativa que tenemos para el mes de diciembre. Él va a dar los detalles, pero preparémonos porque el Señor tiene muchas bendiciones en storage para todos nosotros. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y el pastor con nosotros.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Ustedes no saben el privilegio que es para mí o para nosotros estar aquí con ustedes, hermano, presidiendo un servicio al Señor. Porque Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, nuestro Dios. Amados, yo espero que hayamos tenido todos un día de acción de gracias en familia. Alguien dijo una vez que lo de nosotros no es un día de gracia ni de gratitud, que lo de nosotros es una vida de gratitud a Dios todo el tiempo. Y Pablo en Gálatas 4:10 dice, guardad los días, los meses y los tiempos. Ok, lo tengo. Y hemos pasado un día maravilloso. Nosotros nos pasamos en familia, tranquilos en casa. Hicimos un buen ambiente, gracias al Señor. Felicito a la iglesia una vez más por ese día de asamblea que tuvimos la semana pasada. Hermanos, fue una asamblea maravillosa. Como dijo nuestro hermano Dore, la iglesia no se detiene. La iglesia sigue avanzando. Gloria al Señor. Y estamos agradecidos de nuestro Dios. Gracias a la familia Dore que está con nosotros este domingo. Nos alegramos, hermanos. Nos alegramos muchísimo de verle. Tantos años militando en favor de Jesucristo. Llevando siempre la antorcha del Señor, la bandera. La única bandera, hermanos, que ondea victoriosa todo el tiempo es la bandera de Cristo. Gloria al Señor. Y antes de entrar en materia, amados, solamente quería hablarles de la iniciativa que les mencionó Zoraida. Vamos a empezar un mes de diciembre lleno de testimonios al Señor. Porque, hermanos, Dios responde. Dios responde cada cosa que le ponemos en sus manos. Entonces no podemos seguir indiferentes y todo el tiempo pedirle al Señor. Creo que es un tiempo de agradecerle a Dios durante el mes de diciembre. Yo tengo, hermanos, un testimonio, tengo muchos, pero tengo uno que lo tengo reservado. Y la forma, hermanos, de esos testimonios va a ser en forma de cápsulas. El tiempo que usted tenga disponible, que usted sienta del Señor, usted se pone en sintonía con nosotros y da un testimonio y lo deja ahí posteado. No hay un tiempo estricto, formal, ni para verlo ni para grabar, porque cada cual tiene su situación. ¿Usted ve? Cuando usted tenga ese tiempo disponible, usted se sintoniza por las redes sociales y lo pone en el tiempo apropiado. Entonces los hermanos lo ven también el testimonio. Usted ve, va a haber flexibilidad en eso. Pero es un mes que hemos declarado en gratitud hacia Dios. No es un mes que a través de los testimonios vamos a estar pidiéndole a Dios. No, vamos a estar dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que continúa haciendo en pro de nosotros, hermanos, y de nuestras peticiones. Sigan orando por nuestro hijo Raymond. Como dijo Zoraida, ya está allá en Buffalo. Yo sé que la congregación ora por él. Los muchachos le sacan a uno canas verdes, pero siempre son hijos. Siempre son hijos. Y en esos momentos de despedida, a uno siempre le conmueve algo. ¿Usted ve? Nos conmueve el corazón ver a nuestro hijo partir. Pero Dios está con él. Usted ve la tradición cuando el pueblo de Israel presentaba a los niños a los 8 días. Era una ley judía, los llevaban al templo. Hermano, eso era ofreciéndoselo a Dios. Eso no era una simple presentación para que Dios los bendiga y Dios los guíe. Es una ofrenda a Dios que hacían los judíos en ese tiempo, como lo hizo Ana con respecto a Samuel, que lo dejó en el templo. Y ese muchacho, eso no fue presentado a Dios, ese fue entregado a Dios, y Dios se lo dejará saber a él, porque confiamos en la mano poderosa del Señor. Amado, le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias. Vamos a entrar en el plato fuerte de hoy. Gloria al Señor. Vamos a ver una fase del profeta Elías que probablemente no hemos visto nunca
Pero Dios se complace, hermano, en mostrárnoslo a través de la palabra. Escondidos en el propósito de Dios. Y la lectura se encuentra en Primera de Reyes 17, 1 al 16. Y antes de entrar a la lectura, yo quiero decirles a ustedes que hay una diferencia muy grande en ser cristianos en secreto y estar escondidos en el propósito de Dios. Hay una gran diferencia y hoy lo vamos a ver. Hoy lo vamos a ver, hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie, los que así lo sientan. Los que gusten pueden quedarse sentados también, lo entendemos. Y la palabra del Señor dice así, Primera de Reyes 17, 1 al 16, confiando en que los amigos y hermanos que nos sintonizan a través de Facebook y YouTube, pues es nuestro deseo y nuestra esperanza que este mensaje no solamente llegue a tu hogar, que este mensaje llegue a tu corazón. Es nuestro deseo en este día y todos los días. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está al frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Así de pie, mis hermanos, yo sé que Dore presentó al pastor, y junto a la petición del hermano Dore, quiero yo de manera personal también ponerme en las manos de Dios. Cerremos nuestros ojos. Padre celestial, delante de tu presencia estoy, Señor, presidiendo este púlpito, un púlpito sagrado, no el material del que él está hecho, sino
lo que Él representa delante de ti. Señor, sin la presencia de tu Santo Espíritu, yo soy incompetente, Padre. No puedo sin ti. Te ruego, oh Dios, que me ilumines, que me tomes de la mano y que me encamines. Y lo que compartamos hoy, Señor, sea el alimento sagrado que tú has dispuesto para este día. Gracias, Señor, por Cristo el Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Gloria al Señor. Escondidos en el propósito de Dios. Amados, la ley y los profetas. Cuando abordamos estos dos aspectos de la teología de la palabra de Dios, es imposible excluir a Moisés y a Elías. Es imposible. La ley y los profetas. Porque sencillamente Dios dio la ley a través de Moisés. Entregó el decálogo, entregó los 10 mandamientos a través de Moisés. Alabamos a Dios por eso. Y los profetas. No podemos extraer a Elías del tiempo profético donde Dios llamó. Y usted me dirá, pero pastor, hubieron otros profetas, hubieron otros que profetizaron antes de que Elías llegara. Y hermanos, eso bíblicamente eso es correcto. Moisés profetizó. Samuel fue profeta también. Aún Josué profetizó en una ocasión. Ahora yo les invito a ustedes, conforme a esta palabra, que distingamos lo que es una profecía por el momento que el Señor la trae. Una profecía ocasional porque se da la situación, y otro es el llamado profético oficial para desarrollar el ministerio. Son dos cosas muy diferentes. ¿Usted ve? Ellos no fueron llamados a ser profetas de manera oficial. Lo hicieron en el momento que Jehová le dijo, da la profecía, profetiza, le dijo el Señor. Y hablando de Moisés, usted lo ve como Jesucristo lo confirma en Juan 5:46, donde Jesús dijo, si ustedes creyeseis a Moisés, a mí me creeríais, porque de mí escribió él, dijo Jesús. Usted lo ve en Juan 5:46. Y Moisés cuando escribe mira al Calvario. Moisés, cuando Jesús menciona eso, Moisés está profetizando un acto mesiánico que habría de suceder en la cruz del Calvario. No es lo mismo un acto profético en una ocasión donde Dios le quiere hablar al pueblo, y otro el llamado formal de Dios al ministerio profético. De ahí Isaías, hermano, es llamado al ministerio profético. Y cuando hablamos de la ley y de los profetas, las dos figuras representativas más importantes son Moisés y Elías. En estos dos aspectos, hermanos, de la teología divina, de la teología bíblica, perdón. Y del primero, de Moisés, sabemos muchísimo. La Biblia nos ofrece mucha información acerca de Moisés. Usted ve, por ejemplo, el libro de Éxodo y habla del nacimiento de Moisés. Hace referencias a su familia. El capítulo 3 del Éxodo habla de Moisés y su encuentro con Dios. Y el lugar donde Dios lo llama, que es el monte Horeb. Y Dios le dice el porqué de su reunión con él, el porqué de su llamado a Moisés. La información fluye hacia Moisés en la palabra de Dios. No así de Elías. No así de Elías. Dice Elías Tisbita, que era de Tisbe, que pertenece a Galaad. Pero usted no va a encontrar referencia a los padres de Elías. Usted no va a encontrar una referencia que nos dé detalle de cómo fue el llamado que Dios le hizo a Elías. Vemos el llamado de hombres importantes en la Biblia. Por ejemplo, Isaías capítulo 6,
declara cómo Dios llamó a Isaías y la mayoría de sus hombres. Hermanos, es que Dios es el que sabe. Dios conoce las sazones cuando ha de ponernos en la palestra pública en un plan definido y organizado. Y Dios sabe cuándo nos tiene escondidos por ahí, para cuando llegue el momento de que su propósito se cumpla, entonces sacarnos de ahí y exhibirnos, y nosotros hablar del propósito que Él ha tenido para nosotros. Gloria a Dios. El significado de Elías es: Jehová es mi Dios. Y solamente el significado de su nombre es una fuerte denuncia al pueblo de Israel, porque estaba dado a la idolatría, amados hermanos, en el tiempo del rey Acab. No todos los israelitas podían decir: Yahvé es mi Dios, como dijo Elías, y es el significado de su nombre. ¿Por qué? Porque usted ve el contexto de estos versículos, y el israelita que se atreviera a decir eso, Jezabel fácilmente lo mataba. Por eso aún el nombre, el significado de Elías, es una fuerte reprimenda, es una fuerte denuncia a la apostasía de Israel hacia Baal. Y era el rey Acab que estaba reinando en ese tiempo. No todos los israelitas podían decirlo. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude siempre a proclamar el nombre de Dios. Amén. Que dentro o afuera podamos decir: Yahvé es mi Dios. Yahvé es mi Dios. No importa lo que acontezca, no importa lo que venga. Y ese es el significado del nombre de este gran profeta que se destacó en esos tiempos. No importa, amado, los peligros que tengamos que afrontar. Yahvé es mi Dios. No importa los ofrecimientos tampoco, que sea otra parte de la moneda. No importa los ofrecimientos que nos haga el mundo. No, Yahvé es mi Dios. Lo que Dios no apruebe, yo no lo apruebo. Yo no lo apruebo, porque el mundo es engañoso. En una nos rechaza, en una rechaza el mensaje de Dios, pero por otra Satanás procura hacerle ofrecimientos atractivos para que el Hijo de Dios se desvíe del verdadero mensaje que debe transmitir al mundo. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, ustedes que están tranquilamente aquí sentados, probablemente Dios ya en este momento los está preparando para ser instrumentos poderosos. Los amigos que nos están viendo, quizás no se imaginan, quizás sienten que son anónimos, quizás sienten que Dios se olvidó de ellos, pero probablemente Dios los tiene reservados por ahí, escondiditos, para llevar a cabo su propósito, el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Elías aparece de manera repentina en un tiempo oscuro de Israel, donde estaban entregados, hermanos, a la idolatría. Pero vayan conmigo al contexto histórico de estos hechos y la denuncia del profeta. Mira, el contexto está en los versículos 29, en el capítulo 18. Verso 29, le voy a pedir que siempre tengan su Biblia abierta. Y dice el verso 29: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Sí, capítulo 16, del verso 29 en adelante. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria 22 años. Y Acab llamó hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron ante él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, y esa nota yo quiero que usted la note, hermano, esa nota yo quiero que usted la asegure, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, primogénito. Echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo.
menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová le había hablado por Josué, hijo de Nun. Ese es el punto oscuro e histórico que estaba viviendo Israel. Gracias a Acab, la adoración a Baal la habían hecho oficial, porque Acab era un monarca sin carácter. La esposa que él obtuvo, Jezabel, era la que lo manejaba y la que determinaba lo que se debía hacer. Y esa mujer, mire, ahorita vamos a hablar de ella en el desarrollo de este mensaje, hermanos queridos. Pero les quiero decir que Elías aparece abruptamente en la historia de Israel, no como Moisés, que Dios da un proceso de su nacimiento y de su familia. Elías aparece como si Dios lo estuviera escondido, como si Dios nos estuviera escondiendo a nosotros también para un momento propicio, para Él manifestar su poder y su gloria. Alabado sea el Señor. Entonces debemos ver en este día un significado y una expresión, y con eso yo voy a concluir al final, hermanos. Yo voy a concluir ahí. Hermanos, Jezabel era nacida en esa religión. Jezabel era nacida en Sidón. Era nacida allí. Y usted me dirá, pero pastor, ¿dónde se encuentra eso? En ese versículo 31 que acabamos de leer. Dice que Acab tomó por mujer la hija de Baal. ¿Rey de quién? Rey de los sidonios. Dice el versículo 31 del capítulo 16. Entonces usted asocia Sidonio con Sidón, y ya usted va a ver que es Tiro y Sidón a que se está refiriendo. Una nación pagana, una nación idólatra. Gloria al Señor. Entonces Jezabel viene de allí. Una mujer terrible, una sacerdotisa, hermanos, de Baal y de Acera. Y según nos cuenta Primera de Reyes 18-19, el profeta Elías no se enfrentó, como dicen algunos, a 450 profetas de Baal. Se enfrentó a 450 más 400 de la reina Acera. Y usted lo puede confirmar en Primera de Reyes 18-19. Y yo no sé por qué la gente anda para arriba y para abajo, que nada más se enfrentó a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Hermano, mira el nivel de influencia diabólica que tenía Jezabel. Hermano, esos sacerdotes eran líderes. Estos no eran laicos en la teología diabólica que ellos practicaban, porque Baal era su Dios. Y todo lo que implica un Dios, aunque sea en minúscula, usted ve, es una ciencia. No es teología, porque teo estudia a Dios. Usted ve, pero ellos tenían su teología de su Dios, de su Baal. Y Baal, amados, era un Dios, un padre entre los dioses. Baal era adoptado por diferentes naciones. Babilonia lo adoptó, Canaán lo adoptó como su Dios. Y amados, algunas naciones, Tiro y Sidón también, lo adoptaron como su Dios. ¿Y por qué precisamente Dios manda a Elías a que vaya a Acab y anuncie una sequía que habría de venir? ¿Usted cree que Dios lo hizo por casualidad? ¿O porque Dios estaba pensando, ¿y qué hago ahora? No, era que ese Dios Baal estaba constituido como el Dios del clima, el Dios de la lluvia y de la cosecha. Y Dios le da un golpe recto cuando Elías proclama que habría una sequía sobre Israel. Era para que se dieran cuenta que Baal no tenía ningún poder, ni sobre Israel, ni sobre cualquier nación, ni sobre ninguna nación, amados hermanos. Entonces Acera era la contrapartida femenina de Baal también. Y Jezabel era sacerdotisa de ahí. Esos 850 profetas, que quizás no eran los únicos, les rendían pleitesía a Jezabel. Mire el enorme poder e influencia diabólica que tenía esta mujer, que controlaba a Acab. Acab, más que un rey, parecía un niño caprichoso, un niño malcriado, ya que se apropió del terreno de Nabot. Ustedes lo saben. A un rey que no le hace falta nada, se antojó del terreno que tenía Nabot y lo quería. Un niño grande, caprichoso, pero muy peligroso
cuando tiene el poder en las manos y es manejado por las personas equivocadas, como es Jezabel. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Dios envía al profeta delante de Acab. Y Elías dice: vive Jehová. Mire el versículo 17, donde comienza el capítulo 17, verso 1. Gloria a Dios. Entonces Elías Tisbita, que era el morador de Galat, vino a él, el versículo 2, vino a él palabra de Jehová diciendo, perdón hermanos, el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Es una frase importante, hermanos. En cuya presencia estoy. Pero Elías estaba frente a la presencia de Acab. Pero el profeta estaba convencido que él obedecía las directrices de alguien superior a un rey terrenal como es Acab. Jehová delante de él. Él estaba frente de Acab allí, pero proclama siempre el nombre de su Dios. Y eso es autoridad, hermanos, autoridad delegada en este profeta. Gloria a Dios. Y los versos que siguen, amados hermanos, vino a él palabra de Jehová diciendo, el versículo 3, Dios le da unas instrucciones extrañas para nosotros. En el versículo 3, y es un verso, hermanos, que yo quiero que usted lo ronee, que usted lo subraye, que usted lo recorte, haga lo que usted quiera, porque el mensaje de hoy gira alrededor de ese versículo. El mensaje de hoy, escondidos en el propósito de Dios. El versículo 3 dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Elías no se escondió, hermanos. Elías no se escondió. Dios fue que le dijo: apártate y escóndete, le dijo Jehová el Señor. Como les dije ahorita, es muy distinto vivir a un cristianismo en secreto que ser escondidos por Dios, que seguir las instrucciones de Dios. Vete de ahí. Pero miren el orden de los acontecimientos. Antes de Dios decirle apártate y escóndete, tuvo que ir a darle el mensaje a Acab y a proclamar sequía sobre Israel. Ese es el orden del proceso de allí. Con respecto a los cristianos en secreto, hermano, hay un grave peligro allí, porque eso no lo está dirigiendo Dios. Cuando en la iglesia somos cristianos y en nuestros trabajos no, o en nuestros centros de estudios no, hay un gran peligro. Pues yo les dije el domingo pasado que si Dios, que lo sabe todo, se entera que en este mundo nos avergonzamos de Jesús, Dios se avergonzará de nosotros, y tremenda sorpresa que nos llevaremos en el día del juicio, porque el Señor lo dijo claro: el que me confesara en esta generación, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Pero el que me negare, ¿qué dice el Señor? Yo también lo negaré. Usted ve, hay retribución ahí. Hay retribución. Entonces, Elías no se esconde en este momento. Es Dios que lo manda a que se aparte, a que se vaya a esa cueva, hermanos, mientras Jehová le sigue dando instrucciones al profeta. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Hermanos, Querit tiene una raíz hebrea que significa el cortar, el trazar, el aislar. Algunos teólogos sustentan que Dios tenía que hacer un trabajo con el profeta Elías todavía en su carácter. Cuando Dios lo manda a apartarse y esconderse, se cree que el lugar del arroyo de Querit es un lugar donde Dios va a tener a Elías para preparación todavía. Si es el significado del arroyo de Querit, el cortar, el trozar, que quiere decir partir, ¿usted ve? Y el aislar, quiere decir que cuando Dios le dijo, apártate de ahí y escóndete. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué Jehová haría una cosa así? Hermano, había ya mucho poder en el profeta Elías. Había mucho poder. Estar frente a frente al rey Acab y tener la autoridad de decir, no va a llover. Y así fue, no llovió. Pero había algo todavía en el profeta que no sabemos realmente lo que Dios estaba viendo. Probablemente, hermanos, era tanto el poder que él tenía, que estaba demostrando
que probablemente él iba a atraer demasiado la atención hacia sí mismo y no hacia Jehová de los ejércitos. ¿Usted ve? ¿Por qué usted cree que a San Pablo le fue dado el aguijón? Hermano, hay una altanería que acecha a todo líder cristiano. Por eso no es descartable que Dios haya hecho esto con Elías. Le puso una pausa. Vete allí a la cueva y apártate. Y se cree que el arroyo de Querib quiere decir eso. Quiere decir preparación. Bendito sea el Señor. Y no debemos dudar, hermano, que esto sea cierto. Que la Biblia no lo describe con detalle, pero puede ser cierto. Porque el profeta sufría de delirios. El profeta. Por ejemplo, vayamos al capítulo 18, 22. Para que usted vea algo que dice el profeta que no es totalmente cierto. Primera de Reyes 18, 22. Mire lo que dice. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Esto no es totalmente cierto, hermano. Esto no es totalmente cierto. Porque ya Abdías le había dicho al profeta Elías que él había escondido 100 profetas de Jehová. Usted ve, él sufría de algunas cosas inciertas, algunas cosas que no eran exactas. Y a veces nosotros creemos que sin nosotros la obra se detiene. A veces la jactancia está detrás de la puerta, hermano, creyendo que por nosotros la obra se va a detener. Hermano, y no es así. No es así. Gloria al Señor. Yo quiero que veamos el verso 13 de ese mismo capítulo 18. Algo interesante, el verso 13 del capítulo 18. Lo que le dice Abdías a Elías, para que usted vea que él sufría delirios. Miren lo que Abdías le dice desde el verso 13. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Hermano, no importa el tamaño que tengamos en el ministerio, hay que andar humildes delante de Dios para que no nos llegue esos aires de superioridad. El único absoluto es el Señor. Después nosotros somos solamente vehículos a quienes Dios usa con gran poder. Y más adelante Dios le tiene que decir a Elías: no, tú no eres el único. Hay 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. Analice eso para que usted vea. Eso está en el capítulo 19, de los versos 14 en adelante, hermano. A veces nos queremos hacer la víctima y queremos presentarnos como que somos nosotros que dirigimos el ministerio, como que somos nosotros que creamos el poder de la conversión y que aún de retener las personas. Mire, hermano, eso lo hace el soberano Dios. Eso lo hace el soberano Espíritu Santo del Señor. Eso sí, Dios es duro con Elías. Dios es duro. Mire ese capítulo 19 del 14 en adelante. Cómo hay un diálogo. Veja el 13. Capítulo 19, 13 en adelante. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Se sobreentiende que Dios sabía dónde estaba Elías. Se sobreentiende. El 14 dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado sus pactos, han derribado los altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Eso no era totalmente cierto. Según Abdías le había dicho a él que habían 100 profetas y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué le dice Dios, hermano? Dios no le dice: ay, pobrecito muchacho, no te preocupes que yo... No, hermano, ve el verso 14. Y Jehová le dijo: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Israel. Y en el verso 18 dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Usted ve, el hombre de la era de los profetas, hermano,
Porque es que, hermano, no tenemos una estatura muy grande cuando el ego puede llegar y tocar a la puerta de nuestras vidas. Sentir, ay, que el ministerio no camina si yo no estoy. Mucha mentira de Satanás. La iglesia es de Cristo. Y Cristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, dijo el Señor. Entonces, hermano, hay que mantener el cuello doblado delante de Cristo. Hay que mantener el cuello doblado delante de la Trinidad. Siempre humilde para que nos dirija. Eso de que hay muchos lamentos, muchas cosas. Mire, Dios no come esas cosas. Dios no come esas cosas. Y vemos cómo Dios manda a Elías a Tiro y Sidón. A un terreno enemigo, a un terreno de hechicería. Porque el orden de los factores era denunciar a Acab, luego apartarse y esconderse en el arroyo de Queré. Y luego Dios le dice, ve a una viuda que está en Sarepta de Sidón. Que Jesucristo lo mencionó en el Nuevo Testamento. Jesucristo dijo, muchas viudas habían en Israel en el tiempo del profeta Elías. Y solamente a una fue enviada el profeta, dijo Jesucristo, confirmando este hecho histórico. Ustedes se preguntarán por qué. Hermanos, los propósitos de Dios son misteriosos. Y simplemente tenemos que inclinarnos y reconocer que los misterios pertenecen a Él. Y los revelados pertenecen a los hombres. Pero Dios envió a Elías al mismo territorio donde nació Jezabel. El cultivo, la fuente de la brujería y de la hechicería. Allí Dios mandó a Elías. Tremendo. Y analícelo después en su casa para que usted vea. Gloria al Señor. Así que, hermano querido, tú que quizás estés aquí tranquilo oyendo este mensaje hoy, no te apresures con el plan que Dios tiene contigo. Los que nos ven, no se apresuren. Quizás Dios nos tiene todavía un tiempito escondido hasta que sus propósitos se cumplan. Aquel hermano Dore que está aquí presente es testigo mío, hermanos. Yo anhelaba el llamado. Yo no sé a dónde, pero yo sabía que había un llamado de parte de Dios al pastorado. Y yo anhelaba el llamado, pero el llamado no llegaba. ¿Usted sabe por qué? Porque todavía Dios no me veía preparado para eso. Es el tiempo del Señor, no es el tiempo mío. Después cumplo 60 años, no tome nota de eso. Y viene el Señor y me confirma el pastorado. Por eso es falso decir, tal persona debe retirarse por los años que tiene. Porque mire, hombres longevos que sirvieron a Dios. Ahora, cuando un líder de Dios está teniendo contradicciones, cuando un líder de Dios está siendo parcializado, cuando un líder de Dios comienza ya a divagar en su mente, eso es una señal de que ya su tiempo pasó. Pero por edad, a mí no me mire, hermano, a mí no me mire, porque el Señor me llamó a los 60 años. Y hacía tiempo yo sentí el llamado de Dios. Pero hay de mí, si me engancho al pastorado, sin la confirmación y sin la bendición de Dios. Porque el Señor es el que constituye, el Señor es el que nos llena de poder. Entonces, hermano, tú que estás aquí tranquilo, como comencé a decir, oyendo este mensaje del propósito de Dios escondido, no nos desesperemos. No nos desesperemos. Los que nos ven en sus casas, no se desesperen. Dios está esperando el momento de llevarnos al arroyo de Querib y prepararnos y quitar de nosotros lo que haya que quitar. ¿Quién sabe lo que de mí había que quitar? Cuando Dios me decía todavía no es tu tiempo. Solamente el Señor lo sabe. ¿Usted ve? No nos desesperemos. Dios te quiere usar, no te menosprecies. Como un instrumento poderoso, como utilizó a Elías, con autoridad y con poder. Eso es lo que el Señor quiere. Y esa es la palabra que te quiero dejar en este día. No te desesperes. No te desesperes. No descuidemos las cosas que hacemos los cristianos, mayormente cuando la venida del Señor está cerca. Porque desde mi perspectiva, hermano, el Señor está al doblar de la esquina. ¿Quién les habla? Sin jactancia, hermano, Dios lo sabe.
Porque a ustedes quizás los puede engañar, pero a Dios no. A Dios no. Yo no soy una persona que hago planes a largo plazo. Ahí está mi esposa, que ya sabe. Porque yo veo al Señor ahí al doblar de la esquina. Alguien dirá, wow, pero ese pastor sí es irresponsable, que no tiene una vida planificada. Sí, yo la tengo planificada. Y mi familia también. Y no soy un pastor pesimista tampoco. Ay, que olvidémonos de todo porque Cristo. No, yo amo la vida, hermanos. Yo amo lo que hago y disfruto lo que hago. Yo no soy un pastor pesimista. Me gusta predicar con conciencia. Y Cristo viene. Y muchos de nosotros no veremos muerte física, hermanos queridos. Yo se los digo con conciencia de mi corazón, que Cristo está a las puertas. Que solamente algunos acontecimientos se han de cumplir. Gloria al Señor. Hermanos, vamos terminando porque estoy cogiendo mucha. Yo quiero terminar, amados hermanos, con el versículo 8 y 9, que yo quiero que ustedes se apropien de él. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Usted ve, he aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Vete, escóndete allí. Ese término allí, hermano, Dios no necesita hablarnos por un verso bíblico. Dios nos habla hasta por un significado. El significado de Elías, Dios nos habla a través de eso. Sarepta de Sidón, ¿qué simboliza? El mundo de la brujería, el mundo del ocultismo. Y ese término allí, eso quiere decir especificación, obediencia. Es allí que te quiero. Allí mandaré los cuervos, no en otro lugar, hermanos. Porque Dios ama más la obediencia que los sacrificios. Entonces yo quiero que usted haga suyo ese pasaje. Dice el verso 9, ok, lo mismo, que iba a ir a una viuda que le sustente allí. Dice Dios, yo he dado orden. Gloria al Señor. Amados, Dios no ha perdido el control de la historia, ni lo perderá tampoco. Usted ve los padres volviéndose locos con los niños. No pueden tenerlo, pero tampoco pueden pagar a alguien que se los atienda. Usted ve el gobernador y el alcalde volviéndose locos en un rompecabezas. Usted ve, hermanos, cómo la fuerza de la policía se excede ante ciertos actos públicos. Pero también vemos cómo el público no respeta a las autoridades. Dios tiene el control. Y así como Dios determinó que esa viuda iba a estar ahí, ya Dios había dado órdenes sobre todas estas circunstancias. Ya Dios ha dado órdenes. No nos preocupemos. Yo he dado orden a una viuda y he hecho preparativos. Usted ve este virus, ya Dios ha dado la orden, hermanos queridos. Ya Dios ha dado la orden. Gloria al Señor. Esta situación que vivimos, lo de la escuela que yo les mencioné, ni los padres tienen la culpa, pero tampoco la tienen los niños. Pero hermano, no la tiene el gobernador ni la tiene el alcalde. ¿Saben por qué? Porque son situaciones que se les salen de las manos a ellos. Porque Dios lo ordenó así, que ocurran las cosas como están pasando. Yo lo que les reitero a ustedes es que no vivamos una vida de temor. Gloria al Señor. Porque ya Dios ha impartido instrucciones y Dios nunca ha perdido el control sobre su historia y sobre los acontecimientos. Entonces tenga esos versículos, amados hermanos, para que nos llenemos de ánimo cuando llegue el momento quizás de la flaqueza o quizás de la persecución. Decir, vive Yahvé, mi Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Yo no voy a tener miedo. Y preparémonos, hermanos, porque antes del encuentro con Dios nosotros, la Biblia testifica que va a venir un avivamiento, hermanos. Y cuando haya sido predicado este evangelio del reino, dijo el Señor, entonces llegará el fin. Hay un último llamado, hay un último testimonio, hay un último acto de evangelismo en este mundo. Hay un último acto de oración también acá, porque en el cielo no habrá necesidad de orar. Ya estaremos delante de la presencia de nuestro Dios. Pero hermano, probablemente
Dios te tiene a ti escondido en su propósito. Que Dios te bendiga en esta tarde. Que Dios te guarde. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y dar gracias a Dios de que Él nos tiene escondido en su propósito. Que no nos alejemos ni escapemos por nosotros mismos, viviendo una vida cristiana en secreto. No, que cuando Dios nos dice, aléjate y escóndete, es porque eso responde al propósito del Señor. Responde al propósito de Dios. Quisiera, hermanos, leerle aquí un reconocimiento, un pergamino que tenemos aquí en las manos. Certificado de membresía. Por este medio certificamos que Isabel Álvarez es recibida como miembro en plena comunión después de haber confesado públicamente a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador personal. Por tanto, esta iglesia le confiere la membresía completa, ya que ha sido capacitada e instruida en sus privilegios, derechos y obligaciones, y ha llenado todos los requisitos que esta entidad requiere a todo miembro, dado por la Iglesia Bíblica Jesucristo el Redentor, el día 29 de noviembre del 2020. Isabel, ¿puede pasar por acá? Gloria al Señor. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermanos, quiero decirles que estamos todavía aprendiendo en el ministerio. A muchos hermanos miembros no se les ha dado ese pergamino, pero recuerden que sí tienen el ID de identificación de la iglesia, que ya expira pronto, creo que le queda este año 21 que viene. Pero si se lo otorgamos a Isabel, ese certificado, debemos otorgarlo a cada hermano que ya es miembro activo de la iglesia, con voz y voto. Así es que, hermanos, pongámonos de pie los que puedan. Yo quiero hacer un llamado, hermanos. Yo quiero hacer un llamado. Porque esa carga me la puso Dios en los hombros hasta que Él venga. Quizás muchas personas dirán, ay, ya viene el pastor otra vez con el llamado que nos convirtamos a Cristo. Mire, lo va a estar escuchando de mis labios todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque se acerca el día grande y terrible del Señor. Y estos tiempos, que son principios de dolor, son una seria advertencia a que debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hay que llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar, dice la Biblia. Repite esta oración donde quiera que tú te encuentres, y le pido a los hermanos que ojos cerrados en este momento. Es un tiempo en que no son palabras del pastor, no es ningún pasaje mágico, ninguna frase mágica, sino que cuando estamos en comunión el Espíritu Santo obra en las personas para que acepten a Cristo. Repite conmigo esta plegaria. Señor, en esta hora yo quiero aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Yo me declaro pecador. No quiero contender con Dios. Si Dios dijo en la palabra que todos pecaron, y dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Haz esta declaración conmigo. Señor, yo acepto a Cristo. Yo me declaro pecador. Yo quiero, Señor, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser como esos cristianos que han oído el mensaje de hoy acerca del propósito de Dios escondido. Yo quiero estar listo cuando el Señor aparezca en el horizonte. Pablo dijo en Romanos 10, versículos 9 y 10, que la palabra está cerca, está en tu boca y en tu corazón, que si confesares que Jesucristo es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú has repetido esta oración conmigo, no es repetirla lo que va a obrar el milagro, sino creerla.
confiar en Jesucristo. Si le has aceptado, te felicito en esta tarde. Te felicitamos. Ha venido a ser motivo de regocijo en el cielo, porque Lucas 15 lo dice claro, que hay regocijo en el cielo por un alma que se arrepiente. Yo soy el pastor Wenceslao Sánchez. Mi teléfono es 917-564-7507 y el número de mi casa, de nuestra casa, es 347-275-2118. Llámanos. Ya hay personas que han respondido a este mensaje, no por nosotros, sino por los méritos del Espíritu Santo. Daniel en Manhattan, Daniel Pérez, ha respondido. Iris, vecina nuestra, ha respondido. Estamos para servirte en todo momento. Llámanos y haznos partícipes de esa grata noticia que recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Repitan conmigo, hermanos, ese versículo que está en Salmos 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.